Vamos a dar un salto para prepararnos para la Semana Santa y saltamos directamente al capítulo 19 de San Lucas. Ahora entenderéis por qué. Como siempre, ponemos la fecha del día, la cita del Evangelio, en este caso Lucas 19 del 29 al 44, y dejo anotada lo de la frase más relevante que una vez haya concluido, pues la ponéis como ya sabéis, ¿no? La que os parezca que es más interesante, que refleja mejor lo que está expresando el Evangelio del día o lo que más os gusta. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le diréis así: el Señor lo necesita. Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo: Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos los lados, te arrastrarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Comenzamos nuestro comentario. Hablaba en primer lugar de que se acercaba Jesús a Betania. Betania es un pueblecito. Betfagé, no sé dónde está. Betania es un pueblecito que está muy, muy, muy cerquita de Jerusalén. A la otra parte del valle, del torrente que llaman ellos el torrente Cedrón. Jerusalén está en un cerro, en una montaña que la tradición pone como el monte Moria, en el que Abraham se disponía a sacrificar a su hijo cuando el ángel del Señor se lo impidió, como prueba de la fe que Abraham tenía hacia Dios, ¿no? Así que el monte Moria es donde está asentado la ciudad santa de Jerusalén. Ay, perdón. Jerusalén. Y bueno, pues es la ciudad santa a la que los judíos estaban invitados una vez al año, por lo menos, a subir por la fiesta de la Pascua. ¿Qué es lo que iba a celebrar Jesús? Bueno, una Pascua definitiva y que iba a dar un sentido completamente nuevo a las fiestas de Pascua que los judíos vivían y viven, ¿no?, todavía hoy en día. Una Pascua nueva para los cristianos. Dice: mandó a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Un pollino es un burrito. Un pollino es un burrito. Es un pollino que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le diréis así: el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino?
Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino ayudaron a Jesús a montar en él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, que está justo enfrente de la entrada oeste de Jerusalén, que según la tradición era el lugar por el que entraría el Mesías. Hay muchos judíos que siguen esperando todavía esa entrada. Los musulmanes, para fastidiar a los judíos, edificaron justo delante, pensando: así os vais a quedar con las ganas de esperar al Mesías, porque por esta puerta no va a entrar. Ya ha entrado, ¿no? Pero estos viven de estas tradiciones todavía. Bueno, pues por esa puerta iba a entrar Jesús. Dice: cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, dando gracias a Dios por todo lo que habían vivido en todo este tiempo, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Esto que hemos escuchado es la expresión o la reproducción de lo que celebramos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Fijaros que apenas 4 días después será condenado, apresado y condenado a muerte, pero de momento son sus discípulos, es la gente que lo conoce, que ha visto los milagros, que ha visto tocado su corazón por todo lo que Jesús les ha permitido experimentar, los que tienen ahora el peso y la importancia a pesar de los fariseos, ¿no? Y también queda aquí un comentario de Jesús profético con tristeza a propósito de la misma ciudad de Jerusalén. Dice: al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, mientras decía: sí que reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, que llega el Salvador, y que solo unos cuantos pudieron reconocerlo. Pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconocieron el tiempo de tu visita. Es una profecía de la invasión terrible que los romanos hicieron en torno al año 70. Ya estaban invadidos por los romanos, pero cansados de motines, de levantamientos, lo que hicieron fue arrasar la ciudad, destruirla por completo, y no dejaron piedra sobre piedra. Y entonces empezó la diáspora. Los judíos se quedaron sin tierra y huyeron por todo el mundo. Os dejo para acabar una foto que hice cuando estuvimos en Jerusalén hace año y medio. Del otro lado, es decir, de la zona del Monte de los Olivos, por donde entró Jesús, ¿no? Y tal y como se ve ahora la ciudad de Jerusalén, amurallada todavía, se ven las cúpulas, los minaretes de las mezquitas musulmanas, y bueno, la verdad es que es una visión preciosa.